Nuestras experiencias muchas veces marcan nuestra identidad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que experimentamos en la vida, las cosas que nos ocurren diariamente o repetidamente durante nuestra vida, muchas veces son tan constantes en nosotros, en nuestro vivir, que marcan nuestra identidad, nos dicen quiénes somos. Esto ocurre más frecuentemente en personas que tienen la oportunidad de ejercer cargos de autoridad. Entonces, su identidad está guiada o está definida más bien por el tipo de puesto que tiene, el tipo de autoridad que le ha sido otorgado a esa persona. En el caso de Israel, yo creo que este es uno de los ejemplos más claros de lo que está pasando con Saúl. Porque a Saúl le ha sido dado el puesto de rey. No porque él se lo ganó, no porque Dios quiere dárselo. De alguna manera Dios quiso dárselo, quiso otorgárselo, pero es porque el pueblo de Israel quiso un rey, quería un rey. Dios quería ser su rey, el pueblo de Israel quería un rey. Una persona física, alguien a quien podían ver, alguien a quien le podían discutir, a quien le podían reclamar, alguien donde podían ir a quejarse, alguien a quien posiblemente adorar de alguna manera. Saúl se cree el supuesto de rey y lo forma en una identidad. La autoridad que le ha sido dada por Dios, de acuerdo a lo que pidió el pueblo de Israel, no de acuerdo al propósito de Dios, al propósito más eterno, más grande en el plan de Dios. Él se cree que su identidad tiene que ver más con su puesto de rey que con quien él mismo es delante de Dios. Y nosotros podemos entrar en esto que se llama vida, en este camino que se llama cristianismo, de la misma manera. Porque podemos pensar que Dios nos ve de acuerdo a la posición que nosotros tengamos. Podemos pensar que las otras personas nos ven de acuerdo a la posición que nosotros tengamos. Ahora, nosotros mismos nos vemos entonces de acuerdo a la posición que tengamos en la vida. Esto es lo que va a definir el futuro o no de lo que está a nuestro cargo. Hoy nos vamos a enfrentar en este texto al final del reino de Saúl. Al final porque de acuerdo a todo lo que él ha hecho, ha hecho una colecta de pecados, de errores, de cabezonadas, que Dios ya está cansado con estas cosas. Hoy es el final de la vida de David, de Saúl, que ha perseguido a David, el próximo rey de Israel, por tanto tiempo. Hoy llega al final un mito, el mito del rey, el mito de el ungido de Dios. Porque sí, de alguna manera Dios manda al profeta a ungir a Saúl como rey, pero no necesariamente para que sea el rey que Dios puso, más bien el rey que Israel quería. Y entonces nos enfrentamos al final de esta historia. No a la historia de Samuel, del libro de Samuel, pero a la historia de Saúl. Una historia trágica. Y quizás vamos a tener que leer para entender qué significa el final de este reino. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy acerca del primer libro de Samuel, el capítulo 31. Vamos a cerrar el primer libro de Samuel con este texto. Acompáñeme a leer. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos cayeron muertos en el monte de Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse gravemente herido, Saúl le dijo a su escudero: saca la espada y mátame. No sea que lo que hagan estos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella.
Cuando el escudero vio que Saúl había muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió con él. De alguna manera, un suicidio en cadena. Así en un mismo día murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Y esto nos dice, un ejército, una familia, un hombre leal, un rey, todos muertos. Versículo 7. Cuando los israelitas que vivían al otro lado del valle y del Jordán vieron que el ejército de Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, también ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Así fue como los filisteos las ocuparon. Una total derrota para Israel. Es frustración por todas partes, es dolor por todas partes, es muerte por todas partes. No solamente el ejército pierde la batalla, pierde a muchos hombres, pero también pierden a su rey, pierden al príncipe, a Jonatán y a sus 2 hermanos. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros hoy estamos entrando, viniendo a este video, escuchando este sermón, sintiendo que hemos perdido tantas cosas, que hemos perdido todo? Que esa posición que teníamos, que esa idealización que teníamos acerca de nuestra identidad, que estaba guiada o estaba afirmada por lo que nosotros hacíamos, por las experiencias de nuestra vida, está todo perdido y quizás entramos hoy a la vida o vemos hoy la vida de manera diferente porque hemos perdido tanto. Muchos de ustedes están en luto después de un ciclo de pandemia. Muchos de ustedes están tristes porque han perdido mucho esta semana. Muchos han perdido su trabajo, muchos han perdido un ser querido, muchos han perdido una esposa, muchos han perdido finanzas. Muchos han perdido cosas tal vez insignificantes, pero que para cada uno de ustedes significaba algo. Y solo queda desolación. Y solo queda la triste y agria experiencia de haberlo perdido todo. De que todo lo que hemos construido se desvaneció. Y así es como termina este reino. El reino de Saúl. Un reino que posiblemente era caracterizado por eso mismo, porque no había mucha esencia en él. Y yo creo que hay que tomar mucho en cuenta eso. Cuando uno pierde cosas que duelen profundamente en el alma haberlas perdido, yo creo que una de las preguntas que podríamos hacernos es, ¿había esencia en lo que perdí? Posiblemente había, porque lloramos demasiado, pero entonces nos tenemos que dar cuenta, ¿era en realidad lo que perdí tan importante para mi vida que marcó mi identidad? Sigamos leyendo. Al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar los cadáveres, encontraron a Saúl y a sus hijos muertos en el monte de Gilboa. Recuerden, estos son los enemigos. Están viendo los cadáveres que quedaron en el campo de batalla. Entonces lo decapitaron a Saúl, le quitaron las armas, enviaron mensajeros por todo el país filisteos para que proclamaran la noticia en el templo de sus ídolos y ante todo el pueblo. ¿Por qué en el templo de los ídolos? Porque esto es una batalla ganada en términos espirituales, en términos religiosos. Recuerden que estos son teocracias, de lo que estamos hablando históricamente. Esta gente seguían a un rey, cada uno de estos pueblos. Israel seguía a un rey, los filisteos seguían a un rey, todos tenían un rey en particular. Pero sin embargo, la autoridad póstuma, la autoridad más grande que tenían era la de un Dios. Seguían a un Dios, eran gobiernos religiosos. Y es por eso que esta gente se encarga de enviar la cabeza, los cuerpos, todo el armamento de Saúl y de sus hijos a los templos de sus dioses, para asegurar que sus dioses están contentos por lo que acaba de ocurrir. Entonces lo decapitaron, le quitaron las armas, enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia en el templo de sus ídolos y ante todo el pueblo. Sus armas las depositaron en el templo de la diosa Astarte.
y su cadáver lo colgaron en el muro de Betzán. Cuando los habitantes de Jabes, de Galaad, se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, estamos hablando de gente israelita, los más valientes de ellos, y tome en cuenta esta frase, los más valientes de ellos caminaron toda la noche hacia Betzán. Tomaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos, y luego de bajarlos del muro regresaron a Jabes. ¿Por qué los más valientes? ¿Por qué se hace este énfasis en el texto? Lo que pasa es que esta gente tiene que caminar de noche en medio del campo enemigo, tratando de evitar las fuerzas del ejército para poder recobrar o recuperar los cuerpos de sus guerreros, especialmente de Saúl y de sus hijos. Allí los incineraron en Jabes. Y luego tomaron los huesos y los enterraron a la sombra del tamarisco de Jabes. Después de eso, guardaron 7 días de ayuno. Hicieron duelo. Esta es la historia del final de la vida de Saúl. Un rey que por su posición pensaba que tenía el favor de Dios. Que por su posición pensaba que ser rey era el final del camino, la meta. Y estaba tan equivocado. Pero algunos de nosotros también construimos reinos. Algunos de nosotros sin saberlo y sin pretenderlo y sin tener una corona, construimos reinos. Es por eso que la primera cosa que quiero compartir acerca de los principios que yo veo en este texto es que no somos los reyes de nuestro llamado, aunque hayamos sido llamados a reinar. ¿Qué quiero decir con esto? Creemos que el reinado se trata de tomar nuestras propias decisiones. Creemos que el reinado se trata de nosotros. Entonces Dios llama a Saúl como rey de Israel no porque Dios quería, sino porque Israel quería. Pero Saúl toma su llamado como lo más importante en su vida y su identidad tiene que ver con su llamado. Se trataba más de él. Se trataba más de Saúl, de lo que él quería hacer, de su reinado, de su trono, de su ejército, de su pueblo. Recuerden que antes de morir, antes de tirarse encima de su espada para asesinarse a sí mismo, para suicidarse, Saúl le dice a su escudero, mátame porque no quiero que se diviertan a costa mía. ¿Y qué tal a costa de Dios? ¿Y qué tal a costa del nombre de Dios? Eso nos hace pensar que el llamado de Dios para nuestra vida se trata de nosotros, no se trata de Él. Y es ahí cuando yo creo que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Algunos de ustedes dirán, pero a mí no me llamó Dios para ser rey. Yo no soy rey, yo no tengo ningún tipo de autoridad. Yo no me creo la última Coca-Cola del desierto. La cosa es esto, Dios nos ha llamado a todos a algo. Y muchas veces en nuestra cultura popular cristiana pensamos que el llamado de Dios para los cristianos nos hace personas especiales. Tener un puesto especial, una calidad especial. Dios nos ha llamado definitivamente a ser reyes de alguna manera. Yo creo que se trata más del propósito de Dios cumplido en nuestra vida que nosotros siendo o creyéndonos ser las personas que Dios nunca dijo que seríamos. Solo déjenme aclarar un poco. En Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, Dios acaba de crear todo en los 5 días anteriores. El sexto día Dios crea al ser humano y le da una serie de funciones, pero dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Yo creo que ese es uno de los llamados más grandes, la imagen de Dios, llevar la imagen de Dios. Y oigan lo que sigue diciendo, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Sean los reyes de la tierra. Ustedes van a tener autoridad sobre esto. Y sin embargo, su llamado más grande es llevar mi identidad. Llevar mi imagen.
a toda la tierra. Porque eso, de acuerdo al libro de Efesios, va a hacer que mi nombre sea el que tenga la gloria, no el de ustedes como reyes sobre la tierra, sobre las criaturas, sobre toda la creación. Más adelante, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro nos recuerda esto. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Y nos recuerda que tenemos algo de rey en nosotros. Yo tengo mucho de rey. Por mi nombre, si usted no me conoce. Todos tenemos algo de rey, algo de realeza en nosotros. Nos ha sido dado porque la identidad de Dios, el ADN de Dios está en nosotros. La imagen de Dios. Apocalipsis, capítulo 5, nos lo recuerda de esta manera, que todas las personas del mundo entero, de todos los lugares, de toda raza, lengua, pueblo y nación, vinieron a adorar a Dios y cantaban un nuevo cántico que decía, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, fuiste sacrificado y por tu sangre nos compraste para Dios. Esta gente de toda lengua, de toda raza, de todo pueblo, de toda nación, dice, de todos ellos hiciste un reino, no muchos reinos. Y los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, que reinarán sobre la tierra. Y nos recuerda entonces nuestro papel con la creación. El papel de los seres humanos es llevar la imagen de Dios y reinar sobre la tierra. Tener algo de autoridad sobre todo lo creado. Esa es la autoridad que Dios nos da. Entonces, sí somos reyes, porque hemos sido llamados a reinar sobre la humanidad. Y sin embargo, no somos los reyes de nuestro llamado. No tenemos la autoridad para decir, yo soy el que tomo las decisiones. Yo soy la última Coca-Cola en el desierto, lo que dije antes. Yo soy la palabra final. Ese es un problema para nosotros. Porque podríamos pensar que por haber sido llamados por Dios, que por haber sido escogidos como real sacerdocio, tenemos un papel especial. Y yo creo que no podríamos estar más equivocados que eso. Saúl nos lo demuestra. Él estaba completamente equivocado, ungido como rey, llamado para guiar a Israel. Y sin embargo, él creyó que su llamado, que él era el rey de su llamado. Él nunca pensó que él había sido llamado a reinar para llevar la identidad de Dios. Ojalá que nosotros estemos conscientes de esto. Conscientes de que cada uno de nosotros cargamos el ADN de Dios, la imagen de Dios al mundo. Y que con nuestro llamado particular, Él no nos llamó a estar en un nivel como el de Él. Él no nos está diciendo, vengan, sean reyes como yo. Él nos está dando autoridad para que seamos reyes sobre algo. Entonces, déjenme ponerlo de manera más práctica. Padres, ustedes son los reyes de su familia, de su casa. Hombres, ustedes son los reyes de su núcleo familiar. Mujeres, ustedes son las reinas de sus hijos. Hijos, ustedes son los reyes, de sus amigos más pequeños. Todos tenemos un papel de liderazgo en diferentes lugares. ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Qué vamos a hacer con ese papel de liderazgo? ¿Nos lo vamos a creer para que formen nuestra identidad? ¿O vamos a dejar que Dios sea el que dé las órdenes y nosotros seguimos? La segunda cosa que quiero compartir con ustedes. Cuando estamos heridos mortalmente podemos tomar las decisiones equivocadas. ¿Qué quiero decir con esta segunda cosa? Cuando nosotros creemos que ser reyes nos produce un lugar de preferencia delante de Dios, delante de su pueblo, delante de las otras personas, aún para nosotros mismos, posiblemente lo que estamos demostrando es una falta de identidad que tenemos por las heridas lógicas que el pecado ha traído a nuestra vida. Todos estamos heridos. Todos traemos heridas del pasado, del presente y vamos a tener heridas en el futuro.
Algunos estamos más heridos que otros. Algunos tenemos heridas más grandes, más abiertas que otros. Algunos tenemos cicatrices que todavía no han cerrado. Algunos tienen heridas del corazón, heridas que alguien le ha hecho. Algunos tienen heridas que son recuerdos, algo que ha pasado en los años anteriores y que nunca se ha borrado de nuestra mente. Algunos tenemos malas experiencias hoy mismo, hoy día. Usted posiblemente tuvo una mala experiencia que se convirtió en una herida. Lo que alguien dijo, lo que alguien hizo, una mala actitud mostrada, un evento que nos traumatizó, lo que alguien nunca dijo o nunca hizo por nosotros, se puede convertir en una herida. Todos tenemos heridas. ¿Cuál es la suya? ¿Ha sabido identificarla? ¿Sabe en qué parte usted duele lo suficiente como para tener o tomar decisiones equivocadas? Este es el asunto. No todos sabemos cómo lidiar con nuestras heridas, necesariamente. Algunos pasamos llorando todo el tiempo por nuestras heridas. Lo hablamos la semana pasada. Algunos nos quedamos a vivir en nuestra herida. Hacemos de la herida nuestra dirección permanente. Algunos quieren estar ofendidos permanentemente. Algunos quieren estar con dolor permanentemente. Algunos quieren vivir en luto permanentemente. Cualquier animal herido es peligroso. ¿Usted ha escuchado eso? En la naturaleza hay una ley natural que dice los animales heridos son más peligrosos de lo corriente. Yo diría esto, los seres humanos heridos son más peligrosos de lo normal. El asunto es esto, es que todos tenemos algún tipo de herida. Esa herida muchas veces se va a demostrar con otras personas, con la manera que nos comunicamos y que interactuamos con otras personas. Podemos ser letales cuando estamos heridos. La herida impacta el tipo de respuesta que ofrecemos a otras personas, el tipo de relación que tengamos con otras personas. Mírelo con Saúl. Su herida lo llevó a tomar decisiones equivocadas una y otra vez. Su herida no fue la herida de la espada solamente o de las flechas que le cayeron en ese momento. Estoy hablando de la herida del corazón que él tenía, de una herida de identidad que tenía. El hombre estaba tan herido que estaba persiguiendo a la persona que Dios había elegido como rey, por puros celos. ¿Qué lo hace hacer su herida? ¿A qué lo lleva a hacer su herida? O sus heridas. ¿Cómo estás tratando a las personas que viven contigo? ¿Cómo estás haciendo la vida? ¿Cómo estás manejando tus relaciones? ¿Cómo te estás relacionando con Dios? Porque eso también se demuestra en tus heridas. Saúl, al final del día, en esta escena, decide matarse a sí mismo. Porque su herida era tan grande, la herida de las flechas, pero la herida del corazón, que no pudo soportarlo. Yo creo que la herida del corazón de Saúl era mucho más profunda que las heridas que le causaron las flechas de los arqueros. Y esto está en lo que dijo: no permitas que vengan y hagan burla de mí antes de morir. Y es que muchas veces decimos, yo decido a quién hacerle daño, a pesar de que sea yo mismo. Yo decido. Algo más profundo, más difícil, algo más serio, es no necesariamente decirle a las personas o responderle mal a las personas por nuestra vida. Yo creo que lo más difícil en este caso es decirle no a Dios. Decirle, no quiero que me digas qué hacer, porque yo sé. Y esas son las decisiones que tenemos que tomar en cuenta. Las decisiones que tenemos que saber tomar mejor. Porque si sabemos que todos tenemos una herida, posiblemente esa herida va a transpirar a la hora de tomar las decisiones. Y muchas veces decimos que no a Dios. No quiero aceptar el llamado tuyo en mi vida, y sin embargo creo que ese llamado me hace ser especial. Es una dicotomía, es una mezcla, es un contraste de ideas. Yo creo que aquí nos
viene a la mente el pensar cuál es entonces el pecado más grave que tiene Saúl. Popularmente hemos pensado que el pecado más grande es el suicidio, que no puede haber perdón de Dios por el suicidio. Yo creo que nuestra pregunta no tiene que ser si el suicidio fue el pecado más grande. Nuestra pregunta es, ¿cuál fue el pecado más grande, el suicidio o su orgullo? Porque su orgullo causó tanto o más daño que suicidarse a sí mismo. Podríamos hablar mucho acerca de este tema, acerca de si el suicidio es el pecado final, el pecado mortal, el pecado imperdonable de alguna persona. Sí, podríamos hablar mucho al respecto. Yo creo que a Dios no le importa tanto si pecas al final de la vida. Yo creo que a Él le importa más si pecas durante tu vida. Las decisiones que tomas cuando estás herido tienen a estar influenciadas por tu dolor. Y entonces dan resultados similares. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted toma decisiones basadas en su dolor, en su trauma, en sus ofensas, en su humillación, en todo el dolor cuán mal te sientes, cuán odio tienes por alguna persona. Si tus decisiones están filtradas con toda tu ansiedad, con todo tu miedo, con todo tu rencor por alguien, no pueden dar otro tipo de fruto que no sea dolor, odio, rencor, resentimiento. Tu herida va a causar que tus decisiones traigan lo mismo. Es por eso que, número 3, hacer lo correcto no garantiza necesariamente una vida de éxito, sino que nos prepara para la vida eterna. En este aspecto, quiero llevarlos un poco a la vida de Jonatán. Jonatán ha sido víctima de las heridas de su padre, que le ha causado todo este dolor no solamente a él y a su familia, sino también a todo el pueblo de Israel. Pero Jonatán ha sido un hombre bueno. Él ha sido un hombre justo, un hombre excepcional, honestamente. Y sin embargo, en el texto solamente le ofrecen menos de una oración. Su nombre solamente es mencionado como uno de los hijos del rey que muere. Un hombre sincero, honesto, buen amigo, buen hijo, en realidad, para con su padre. El hombre que debía ser el heredero del trono. Y como no era el heredero del trono, porque Dios ya había elegido a David, David ya lo había escogido para ser el segundo del reino. Pero no consiguió ninguno de los dos puestos. Esto no es injusto. Esto suena como algo injusto. Como alguien que está viviendo a la sombra de un padre que está completamente herido y de cuyas decisiones vas a tener que lamentarte tú, no solo tú, sino tu familia, también el pueblo donde vives. ¿Cómo puede ser que alguien así solo tenga ni siquiera una oración en el texto y haya tenido que morir tan miserablemente? Y es que no se trata solamente de eso. Porque hemos dicho todo lo bueno que hizo Jonatán. Pero no se trata solamente de todo lo bueno que haces, sino de quién eres también. Jonatán tenía ambas. Porque era un buen hombre, él pudo hacer buenas cosas. El hacer es un producto del ser. Esto me lleva a pensar, todo lo que haces, todo lo que sale de ti, todo el producto de tus acciones, de tus pensamientos y de tus decisiones, vienen de una fuente. Y esa fuente es de quién eres. Y volviendo al principio, muchos de nosotros pensamos que nuestras experiencias nos dan o forjan nuestra identidad.
Yo creo que es al contrario. Yo creo que nuestra identidad forja mucho de nuestras experiencias y del resultado de las cosas que hacemos. De la abundancia del corazón, dice Lucas 6:45, es Jesús el que dice esto, de la abundancia del corazón habla la boca. Eres la persona que hace las cosas que hace. Las cosas que hacen vienen en mucha medida por la persona que eres. Todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. Y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Este es Jesús en Mateo capítulo 7. Pero no se vale que los buenos muchas veces pierdan. No se vale que los buenos no reciban honra. No se vale que los buenos sean los que carguen con los platos rotos. ¿Cómo puede ser que Jonatán solamente sea mencionado en una oración de todo el texto? Y él era el bueno de la película, después de haber sido un hombre recto, justo, buen amigo, buen soldado, buen padre, posiblemente buen hijo. Pero esto nos lleva a una pregunta. ¿Cuál es la motivación para ser buenos? ¿Obtener la honra y el reconocimiento que queremos en esta vida? Porque si es así, una vez más, estamos pensando en que nuestro llamado nos va a poner en un lugar especial de reconocimiento y eso es lo que va a forjar nuestra identidad. Sin embargo, vemos que Dios no le salva la vida al bueno. Y yo creo que la respuesta es muy sencilla. Porque no hay pecados privados. Porque el pecado de Saúl, como líder del pueblo de Israel, como el rey de Israel, escogido por el pueblo, pero ungido por Dios para ser rey, ese pecado de Saúl no es público, no es privado, perdón, es público. Las consecuencias de ese pecado no son privadas, son públicas al mismo tiempo. Las consecuencias del pecado de Saúl desafortunadamente alcanzaron a su hijo Jonatán, a sus otros 2 hijos y a todo su ejército que murió. Jonatán decide ser bueno no solamente por el bienestar de David, no solamente para ser un buen hijo. Él decide ser bueno, yo creo que hay una motivación más profunda. Y es para agradar a Dios. Muchas veces agradar a Dios no nos va a dar los resultados que nosotros pensaríamos que deberían darnos. Es por eso que vemos a un Jonatán, a un hombre excepcional, perder la vida tan bajo, en una escena tan baja, muerto por los enemigos. Pero él entendía, yo creo, y nosotros debemos entender que las consecuencias de ser bueno posiblemente van a ser grandes porque vivimos en un mundo quebrado. Parte de ser bueno es reconocer que Dios me ha llamado para ser su seguidor y que mi identidad tiene que ser Él mismo, no necesariamente lo que Él me ha llamado a hacer. Porque no es fácil hacer lo correcto en el diario vivir. No es fácil hacer lo correcto en una relación de abuso, ¿no es cierto? No es fácil hacer lo correcto en un divorcio. No es fácil hacer lo correcto cuando estamos en medio del dolor, en medio de una enfermedad terrible. No es fácil hacer lo correcto cuando tenemos la tentación de ganar dinero o de ganar fama. No es fácil. Las consecuencias son difíciles aquí en la tierra. Son muy difíciles. No es fácil ser bueno. No es fácil hacer lo correcto en medio de una sociedad que constantemente nos está incitando a hacer lo incorrecto. Y sin embargo, Dios nos recuerda que parte del llamado que Él nos hizo es ser fieles, ser obedientes. A pesar de que la honra no vaya a ser vista aquí en la tierra. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y van a tener problemas por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Sé
fiel hasta la muerte. ¿A quién vas a ser fiel? ¿Vas a serle más fiel a Dios o le vas a ser más fiel a lo que piensas que Dios te llamó a hacer? Porque lo estás viendo a través del lente de tus heridas. Y entonces tus respuestas y tus decisiones van a traer consecuencias tan grandes que van a afectar a la gente que está a tu alrededor. Yo creo que este es el resumen de este libro de Primera de Samuel. Estamos viendo no solamente que las decisiones de David equivocadas están afectando a un montón de gente, estamos viendo también que las decisiones de Saúl están afectando a un montón de personas. Los líderes tienen mayor responsabilidad porque su caída puede poner en peligro a muchas más personas que la caída de alguien que no tiene la responsabilidad de líder. Es ahí cuando tenemos que tener más cuidado, cuando tenemos que poner más atención de llevar en nosotros la identidad de Dios y no la identidad nuestra, la identidad de nuestra autoridad que queremos tener. Eso es una mala historia. Es muerte, es heridas, es responsabilidades no tomadas, es consecuencias que afectan a la gente buena. Esta no es una buena historia, en realidad. Es una historia triste, es una historia terrible para terminar el capítulo. ¿Cómo podemos terminar esta historia? Y yo puedo encontrar esto para terminar. No importa cuánta oscuridad haya, siempre habrá un remanente y un plan. Un remanente es un grupo fiel, un grupo leal. Una vez más, la semana pasada hablamos acerca de lealtad. Siempre habrá un plan de Dios también. Dios no es tomado por la vanguardia en estas cosas. No es tomado por sorpresa. Los hombres que arriesgaron sus vidas para rescatar el cuerpo de Saúl y sus hijos son el ejemplo de esto. Recuerde, Israel fue derrotado completamente. Todo el ejército, parece que, de acuerdo al texto, todo el ejército de Saúl derrotado. Los hijos de Saúl muertos. Saúl muerto, hasta el escudero entra en el grupo de muertos. No se ve esperanza por ninguna parte. Pero estos hombres que fueron a rescatar el cuerpo de Saúl nos enseñan mucho. Son hombres agradecidos porque años atrás, en 1 Samuel capítulo 11 lo podemos leer, años atrás Saúl había liberado su ciudad de los amonitas. Estaban tan agradecidos que le regresaron la bondad de Dios a Saúl en su muerte. En un tiempo de desgracia, en un tiempo de pérdida, en un tiempo de tragedia, Dios todavía tiene gente valiente para llevar a cabo su plan. Todavía hay gente fiel, todavía hay gente leal a Dios para recordar que la honra es para Él. Y recordar honrar a gente que no pudieron honrar posiblemente en vida. De paso, yo creo que ese es algo importante para el pueblo de Dios, recordar, honrar a la gente en vida, a la gente que son seguidores de Cristo. Espero que esa sea una cultura en nuestra congregación, honrarnos unos a otros a pesar de nuestras heridas. Pero esos hombres que fueron a recoger el cuerpo de Saúl me recuerda que siempre hay gente leal al reino de Dios, no al reino de Saúl necesariamente. Estos hombres van y recogen los restos de Saúl. Sí, para honrar su memoria posiblemente, pero yo creo que Israel necesitaba recordar que había esperanza. Israel necesitaba llorar a su líder, aunque no había sido un buen líder, pero deberían tener un tiempo de luto, un tiempo para llorarlo. Esos hombres le dieron esa oportunidad a todo el pueblo. Siempre va a haber alguien leal al reino.
en medio de cualquier circunstancia, en medio de la oscuridad de la situación. Siempre va a haber gente leal al reino. Y esa es la pregunta para nosotros. ¿A cuál reino le vas a dar tu fidelidad? ¿Al tuyo o al de Dios? Era más fácil decir, olvídese, Saúl fue un rey malísimo, no vamos a ir a recoger sus restos. A nosotros, ¿qué nos importa? Nos lavamos las manos. Si estás siendo leal a tu propio reino, vas a tomar tus propias decisiones basadas en tu propio dolor, basadas en tu propia experiencia, lo que quiere decir que el llamado de Dios en tu vida se va a tratar de ti y de tu reino. Pero si el reino de Dios es tu prioridad, entonces vas a ser leal a su plan. No importa el riesgo que tengas que tomar, a pesar que tengas que caminar en medio de la noche, en medio del campo enemigo, para poder dar la honra a aquellos que han luchado por Dios, para darle al pueblo algo de esperanza. Cuando alguien que ha servido a Dios sale de la escena, porque de alguna manera Saúl fue escogido por Dios para servirle por un tiempo específico. Cuando alguien sale de la escena, cuando alguien ya no está ahí, otro se va a levantar para tomar su lugar. Esto es lealtad. Esto es fidelidad. Porque nadie es irreemplazable. Dios es indispensable. Esta es la pregunta para usted hoy. ¿Los pasos de quién quiere seguir? ¿De desconocidos de los cuales no sabemos ni sus nombres, pero que fueron lo suficientemente leales al reino de Dios como para hacer lo que hicieron? ¿O vas a seguir al rey que tenía una posición, una identidad basada en esa posición? ¿Vas a seguir tu propio reino? ¿Vas a seguir lo que crees que eres? ¿O vas a seguir lo que Dios tiene para ti? Porque ese camino es el camino de Cristo. Es el camino de humildad. Es el camino de autonegación. Es el camino de obediencia. Hay esperanza si seguimos ese camino. Porque recordamos al Padre nuestro, en la oración del Padre nuestro. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No la mía, la oración del Getsemaní. Este es el corazón de Cristo. Un mal siervo termina mal. Hace algunas semanas leímos acerca de Samuel, la aparición de Samuel diciéndole a Saúl, me vas a acompañar pronto. Y este fue su final. ¿Cómo quién quieres terminar? ¿Quieres terminar como Saúl? ¿O quieres terminar como Jonatán, que parece que terminó en ruina y en miseria? Y sin embargo yo creo que Jonatán terminó siendo leal, con una mirada en el reino de los cielos. Tal vez no va a ser muy bueno el final. No aquí. Pero en la eternidad, dice Jesús que Él va a prepararnos un lugar para que estemos con Él. Solamente sé fiel. Sé fiel. Y yo te daré la corona de la vida. ¿Vas a ser fiel? ¿O vas a ser Saúl? Nos vemos la próxima.